Si no estás midiendo correctamente tus campañas de Facebook, estás quemando el dinero. Y es la razón por la cual el 90% de los dueños de negocio fracasan al hacer anuncios en Facebook. Porque para ellos, como no están midiendo lo que está pasando con sus campañas y por qué no venden o cómo podrían vender más, entonces los anuncios se convierten en un casino donde a veces ganas y a veces pierdes, y no en una máquina de hacer dinero, como debería de ser. Ahora, quiero que entiendas que no es que los anuncios no funcionen, sino es que tú estás implementando una estrategia equivocada o no estás midiendo correctamente. Porque la publicidad funciona, si no las empresas no invertirían millones de dólares todos los meses en sus negocios. Pero la publicidad funciona, pero la publicidad no es una varita mágica, no es como que un botón le prendas y ¡pum! Ventas. No, la publicidad funciona solo si tú funcionas y sabes cómo medirla y mejorarla correctamente. Entonces quédate hasta el final del video porque hoy vas a aprender cómo poder predecir y garantizar resultados y ventas para tu negocio. Es la misma manera en la que nosotros hacemos que las campañas de nuestros clientes, coaches o terapeutas funcionen de manera correcta. Entonces saca cuaderno y pluma y anota, porque lo que vas a ver el día de hoy está muy interesante y va a cambiar por completo tu negocio y tu marketing. Entonces esto que estás viendo en pantalla es lo que utilizamos nosotros para poder predecir los resultados de nuestros clientes. Entonces te voy a explicar el día de hoy cómo usar este Excel para poder también de la misma manera predecir resultados para tu negocio. Este Excel se divide en 3 sencillas partes. Entonces, Luis, ¿cómo puedo predecir los resultados de mi negocio? Lo primero que tienes que hacer es conocer tu ticket promedio de compra o Average Order Value o AOV. Ahora, el ticket promedio es lo que una persona gasta en promedio en tu negocio por transacción. Si cada transacción, aquí hay de dos: o eres un coach, terapeuta o profesionista que cobra por sesión, y ya varía, ya dependiendo, o sea, a lo mejor cobras 300, 500, 600, 800, 1000 pesos, inclusive 1200, 2000, 2500, o cobras por un programa más extenso o por un paquete que dura varios meses o varias sesiones o varias semanas. Y bueno, entonces hay que identificar cuál es el promedio de cada transacción. Si vendes distintas cosas o distintos servicios o tienes distintas especialidades, dependiendo de lo que quiera cada paciente o cada cliente, saca un promedio. Después de que tienes ese promedio, digamos que por sesión cobras 1000 pesos. Bueno, hay que conocer el número de compras promedio. Ojo, todo esto es un promedio y debe estar basado en información real. Número de compras promedio en 3 meses. A esto le vamos a llamar Lifetime Value o valor por tiempo de vida del cliente en un periodo de 3 meses. O LTV. Entonces, cuando me vas diciendo LTV o LTV, nada más quiero que sepas que me refiero al número de compras o el valor de lo que un cliente te deja en 3 meses. Entonces, si tú cobras la consulta en 1000 pesos y un cliente en promedio te va una vez a la semana, es decir, en 3 meses estaría yendo 12 veces. Eso quiere decir que el monto de ingresos brutos por Lifetime Value o por LTV es de 12,000 pesos. Parte número 2. Vas a definir cuál es tu presupuesto de campañas. Yo nunca recomiendo invertir menos de $250 o 5,000 pesos mexicanos. Es importante que tengamos presupuesto, porque si algo no funciona tan bien como debería de funcionar, tenemos que tener presupuesto para poder intentar nuevos anuncios, para poder probar nuevas segmentaciones, probar nuevos ángulos que nos permitan hacer que las cosas funcionen mejor. Facebook toma en cuenta que te deja invertir desde 30 pesos diarios, y no es que no puedas tener resultados si inviertes menos de 5,000 pesos. Sin embargo, ahorita vas a ver por qué yo recomiendo 5,000 pesos. 5,000 pesos, digamos que es tu presupuesto de campañas, lo que le puedes meter a Facebook. Te digo, es el mínimo que yo recomiendo. La verdad es que si puedes invertir más, adelante. Si puedes sacar un crédito y invertir más, adelante. No es consejo financiero, nada más te estoy contando lo que a mí me ha funcionado y a mis mentores. Y luego vas a ver cuál es el costo por lead promedio. Un lead es un prospecto, ¿ok? Es un cliente potencial, no es un cliente. Es un cliente potencial o un prospecto o un lead. El CPL varía en función de estas cosas. Número 1, ¿qué es lo que estás vendiendo? Es decir, ¿cuál es tu industria? No es lo mismo el costo de un prospecto de una casa de 10 millones de pesos a el prospecto de un servicio de coaching o de consulta. Sí, varía porque pues varía la industria. Número 2, también dónde estás publicitándote. Si te estás publicitando en México, es muchísimo más barato que publicitarte en Estados Unidos. Y número 3, ¿qué tan bueno es tu anuncio? ¿Ok? Si tu anuncio es malo, aunque el costo promedio de tu industria sea 20 pesos, bueno, si tu anuncio es malo te va a salir en 80 pesos. Sin embargo, si haces un muy buen anuncio,
puede que lo bajes a 15 pesos por debajo del promedio de tu industria. Con 5,000 pesos y con un costo promedio de 25 pesos, nos estarían llegando 200 prospectos al mes. Luego, lo siguiente que vas a hacer es mapear o trazar tu proceso de venta. Te sorprendería la cantidad de dueños de negocio que no tienen trazado cuál es su proceso de venta. Y es algo muy sencillo, pero la mayoría de negocios no lo conoce. Entonces, es importante que lo tengas bien trazado. ¿Y a qué me refiero con trazado? Que sepas cuál es la ruta que debe de seguir cada cliente para comprarte. Te voy a enseñar cómo tenemos trazado o mapeado el proceso de venta para nuestros clientes aquí en la agencia. Entonces déjame te lo enseño de un momento. Es un proceso de ventas de 5 pasos. El primer paso es el prospecto envía un mensaje. Paso número 2, el prospecto agenda una llamada telefónica. Paso número 3, el prospecto toma la llamada telefónica. En esa llamada, el trabajo del asistente, la terapeuta, el coach, el entrenador es vender el siguiente paso, ¿ok? Es una pequeña llamada de 5 o 10 minutos nada más para que generen una conexión emocional entre el prospecto y el profesionista en este caso. El prospecto toma la llamada después de agendarla, es decir, agenda, toma la llamada y luego ya agenda una consulta. Hay veces que el paciente o el cliente paga antes o después de la consulta, ya realmente depende de cada uno cómo se quiera manejar. Paso 1, ¿qué hay que medir? Número de leads, porcentaje de leads calificados y el costo por lead, es decir, costo por prospecto. En el paso número 2 tienes que medir número de llamadas agendadas y porcentaje de llamadas agendadas. Es decir, si te llegan 100 prospectos y 20 agendan, tienes un 20% de llamadas agendadas. Luego, obviamente sabemos que no todas las personas que te agenden una llamada la van a tomar. Tienes que considerar que no el 100% de las llamadas que te agenden te las van a tomar, especialmente si son prospectos fríos que no te conocen. Si no sabes qué es un prospecto frío, ve mi otro video donde hablo de los 4 métodos para generar prospectos. Pero bueno, porcentaje de llamadas agendadas. Aquí, cuando el prospecto toma la llamada en el paso 3, tienes que medir número de llamadas asistidas, porcentaje de llamadas asistidas, porcentaje de llamadas calificadas y el costo por llamada asistida, ¿ok? Después, en el paso 4, después en esta llamada, pues el prospecto agendó la consulta. Y luego aquí tienes que medir el número de consultas agendadas y el porcentaje de cierre. Es decir, de 10 llamadas que tomas, ¿cuántas se convierten en una cita agendada? Y finalmente, cuando el prospecto asiste a la consulta, ya se convierte en paciente o cliente, ¿vale? Y tienes que medir número de llamadas asistidas, porcentaje de asistencia a consulta y costo por cita asistida y retorno de inversión. Porque a mí no me interesa que te lleguen 100 prospectos si no vendes nada. Bueno, ya que me tiré un buen rato hablando de la importancia de trazar el proceso de venta y de que lo tengas muy claro, vamos a volver al Excel. Digamos que estos 200 prospectos que te llegan con tu presupuesto de 5,000, logras agendar un 20% de llamadas, que es lo que procuramos aquí en la agencia. Usualmente, lo que se recomienda es el 10%, es decir, que de cada 10, uno te agende el siguiente paso. Si estás agendando menos del 10%, hay que revisar qué está pasando con la calificación de tus prospectos, es decir, probablemente por ahí no están interesados o no estás atrayendo al prospecto que realmente te necesita. Y también hay que revisar la manera en la que contestas o la manera en la que contesta tu asistente, porque también hay una rama de marketing especializada para escribir textos persuasivos. Esta rama del marketing se llama copywriting y es todo otro sector y es toda una rama porque es algo tan poderoso que muchos dueños de negocios no lo entienden. Y muchos dueños de negocio no lo entienden o no le prestan atención suficiente a cómo escriben los mensajes. Por ejemplo, conozco dueños de negocio que envían todo el mensaje, o sea, toda la información del servicio en un mensaje enorme. Entonces, cómo contestas también afecta en este porcentaje. Digamos que tú tienes un 20% de agendamiento de llamadas. Por ejemplo, hay clientes que después de estar probando varias maneras de contestar, llegamos a tener hasta un 35-40% de agenda de llamadas. Eso quiere decir que de cada 10 prospectos que llegan, se agendan 4 llamadas. Pero bueno, digamos que tienes un 20%, es decir, de 200 prospectos, 40 te van a agendar llamada. De esos, el 60%, que es el mínimo recomendado, te van a asistir 24 llamadas. De esas 24 llamadas que te asistan, el mínimo porcentaje de cierre que debes de estar buscando es el 30%, como mínimo. Es decir, de 10 llamadas que te contestan, debes estar agendando por lo menos 3 consultas. Y si por ahí no estás agendando ese 30%, debes de revisar tus habilidades de venta.
Entonces hago mucho énfasis en esto y te pido que pongas atención en esto porque me ha tocado historias de terror donde hablo con las asistentes de los profesionistas o de los doctores o con el equipo de ventas y les pregunto, oye, esta semana agendamos tantas llamadas. Por estadística, debiste haber cerrado el 30%, que son tantas. ¿Qué pasó? Entonces, ya que nos metemos a auditar cómo son sus llamadas o cómo realmente están contestando, nos damos cuenta que hay nula habilidad de venta. Y eso es importante que también lo consideres, porque ten en cuenta que estos prospectos no te conocen de nada. Te han visto un minuto en tu anuncio, si bien te va, y han hablado contigo un par de mensajes. No te conocen y si el contacto que tengas en estas llamadas o en este siguiente proceso, entonces si el contacto que tengas en estas llamadas o en esta siguiente parte del proceso es muy importante. Entonces presta mucha atención en este porcentaje. Ya finalmente puedes saber que por cada 5,000 pesos que tú inviertas en anuncios en Facebook, vas a agendar 7.2 consultas, ¿vale? Si todas asisten, eso es un cash collected de 7,200. Bueno, 7,000 pesos. ¿Qué quiero decir con cash collected? Con facturación inmediata, con lo que vas a recibir inmediatamente. De nada te sirve que alguien vaya contigo solo a una sesión o solo a una consulta. Tú quieres que haya una permanencia. Por eso calculamos el promedio de compras por 3 meses. Si tomamos en cuenta que en 3 meses te asisten a 12 consultas y tú cobras la consulta en 1,000 pesos, bueno, eso quiere decir que cada prospecto por tiempo de vida en un plazo de 3 meses te va a generar 12,000 pesos. Y eso quiere decir que estas 7 ventas que tú realizaste con tus 5,000 pesos, en un plazo de 3 meses te van a dar 86,000, ponle, de facturación. Ahora, el trabajo de una agencia de marketing cuando vas a contratar a alguien, o el trabajo que tú tienes que hacer como dueño de negocio cuando haces publicidad para tu negocio, no es quedarte con esos porcentajes, con los mínimos recomendados. Es buscar mejorar. Es ser proactivo, es testear para poder descubrir qué sí funciona y qué no funciona y qué funciona mejor que qué. De esta manera, quiero que veas cómo cambia la publicidad si tú eres proactivo en probar nuevos anuncios y en buscar qué es lo que va pasando con tu negocio. Aquí hay 3 maneras en las que tú puedes tener mayor retorno a inversión. Estas 3 maneras, la primera es, invierte más en anuncios. Si inviertes más en anuncios, digamos 10,000, vas a vender el doble. Así de sencillo. La segunda manera es hacer que cada prospecto te cueste menos. Si cada prospecto te cuesta menos, van a llegar más prospectos con la misma inversión publicitaria. Es decir, si tú haces un anuncio muy bueno y haces que en vez de 25 pesos te cueste 15 pesos, entonces ya me llegaron 133 prospectos más. Y eso va a hacer que con la misma inversión tenga más retorno de inversión. La tercera manera, si no es invirtiendo más o haciendo que cada prospecto te cueste menos, es aumentando los porcentajes de conversión. Esto es muy importante. Digamos que averiguas que la manera en la que tú estás contestando o la manera en la que tu asistente está contestando no es la mejor. Digamos que tu asistente se tarda 12 horas contestando un mensaje, que no es lo ideal, pero digamos que eso pasa. Tarda 12 horas en contestar al prospecto. Bueno, pues ese porcentaje en vez de ser un 20 puede llegar a ser un 8%. Y ya no tuviste rentabilidad. Pero digamos que encuentras la manera en la que tú puedes contactar... Pero digamos que encuentras la manera en la que, a pesar de que tardes en contactarlos, los contactas de una manera que genera tanto enganche que puedes vender más. O que encuentras una manera de contactarlos más rápido. Entonces, en vez de un 8% es un 35%. Entonces, con la misma inversión y el mismo costo por prospecto nos están llegando más llamadas agendadas, por ende, más llamadas asistidas y por ende, más consultas agendadas y vendidas. Entonces, digamos que mejoras el porcentaje de agendamiento de llamadas y que haces que las campañas traigan prospectos tan interesados que todos te contesten la llamada. Y no solo es el 60, es el 90% quienes te contestan. Es decir, 9 de cada 10 prospectos. Bueno, pues tienes 63 llamadas que te contestaron. Y digamos que aprendes la habilidad de las ventas y te haces bueno vendiendo y eres muy bueno cerrando las llamadas que te contestan. Y no cierras un 30%, digamos que cierras un 60%. Bueno, con los mismos 5,000 pesos, solamente aumentando tus porcentajes de conversión, lograste vender 37,000 pesos. Ya el segundo mes puedes pagar los 5,000, que haya retorno, e invertir el segundo mes 10,000 y esto se va a multiplicar, es exponencial.
siempre y cuando lo midas y cuides de que no se descontrolen las cosas. Entonces, recapitulando, ya te di todo lo que tienes que medir en tu negocio a la hora de hacer publicidad en Facebook. Ya te mostré cómo realmente puedes tener un retorno de inversión y cómo puedes medirlo. Recuerda que la plantilla te la voy a dejar aquí abajo para que no batalles y hagas tus propios cálculos. Quiero que veas cómo el marketing, con una simple medición y un simple cálculo, puede darte certeza, puede darte esa seguridad que estás buscando. Si por ahí no estás decidida en invertir en marketing o en publicidad en Facebook, es porque no conoces tus números. Claro que puede dar frustración y puede dar confusión y te puede dar inseguridad, pero tan pronto como empieces a medir tus números, el marketing deja de convertirse en un casino y se empieza a convertir en una máquina muy divertida de hacer dinero. Porque si con 5,000 vendo tanto, si le meto 10,000 vendo el doble. Si le meto 10,000 y mejoro los porcentajes de conversión, vendo 5 veces más. Entonces, por favor, empieza a medir tu marketing. Como viste, no es nada complicado y acá abajo te dejo la plantilla para que la puedas usar. Y es súper sencillo, nada más. Y algo que tienes que comprender es que el marketing no siempre funciona como debería. No es una varita mágica y cualquiera que te diga que es una varita mágica te está mintiendo. Y lo peligroso no es que no funcione, porque eso pasa. Las tendencias cambian, los mercados cambian, tus anuncios se fatigan. Y lo peligroso, te comento, no es que no funcione. Lo peligroso es no saber por qué no está funcionando tu marketing. Y este es un problema que puedes evitar de una manera tan simple. Solamente conoce tus números y mídelos semana a semana para que no te tome por sorpresa y puedas saber en todo momento qué retorno de inversión puedes esperar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que de verdad te haya servido y que puedas aplicar esto tan pronto a tu negocio para que sientas esa certeza e inviertas en anuncios. Por último, quiero agradecerte por llegar hasta acá en el video, y si eres un coach o terapeuta y te gustaría generar pacientes o clientes de forma constante y predecible como lo acabas de ver, hay un link aquí abajo en la descripción de este video. Con ese link puedes agendarte un Zoom conmigo 1 a 1 y podemos platicar para ver cómo podemos trabajar juntos o si te podemos ayudar. Esta llamada es solo si estás decidida o decidido a que trabajemos juntos. Si por ahí todavía estás confundida o si por ahí te falta información, no agendes la llamada porque no damos llamadas de asesoramiento. Por eso hay canal de YouTube donde te estoy subiendo mucha información de valor, y por eso también tienes mi perfil de Instagram donde igual podemos charlar y puedes ver mi contenido orgánico. Entonces, de nuevo, te agradezco y te deseo mucho éxito en tu negocio.